Hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a ver lo que son los términos semejantes. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es un término en álgebra, ¿verdad? Bueno, un término en álgebra es la unidad para trabajar con expresiones algebraicas. En una expresión algebraica se puede incluir uno o más términos, y cada uno de estos términos está compuesto por los siguientes 4 elementos. Vamos a poner un ejemplo: menos 8 x cuarta y. Bueno, el primer elemento que nosotros vamos a encontrar es el signo. Entonces el primer elemento es el signo. Que todo término debe tener un signo menos o un signo más, ¿verdad? El segundo elemento que vamos a encontrar es un valor numérico. A este se le conoce como coeficiente numérico. Coeficiente numérico. O número o cantidad, ¿verdad? Este coeficiente numérico no quiere decir que nada más sea un número entero. Puede ser un número entero, puede ser un número racional, un número irracional, etcétera, etcétera. El siguiente elemento, o los siguientes elementos que tenemos son las variables o literales. En este caso, en este término, nosotros tenemos dos variables o literales. Y el último elemento que nosotros vamos a tener se le llama exponentes. Por ejemplo, la x está su exponente a la cuarta potencia. El de la y no aparece aparentemente, pero porque no aparezca no quiere decir que sea cero. Cuando no aparece es porque nosotros intuimos que es 1. Entonces estas dos cantidades les vamos a llamar exponentes. Para que quede un poquito más claro, vamos a ver algunos ejemplos. Para ello nos vamos a ayudar con una tabla donde se encuentran los 4 elementos que componen a un término. Entonces nos vamos a ayudar con esta tabla donde la primera columna nos indica el término o los términos, ¿verdad? En la segunda pues vamos a colocar qué signo tiene cada uno de estos términos. En la siguiente el coeficiente numérico, variables o literales y los exponentes. Vamos a empezar con el primer término que tenemos aquí. El primer término dice menos 4x cúbica. El signo en este caso es negativo. El coeficiente numérico, el 4. Variable o variables, en este caso nada más tenemos lo que es la letra x. Exponente, el exponente de la x es el número 3. Vamos con el siguiente término. Dice 3x cuadrada y. Acordémonos que cuando no ponemos el signo o lo omitimos es porque es un signo más, ¿verdad? Signo más. El coeficiente numérico en este caso es el número 3. Aquí tenemos dos variables, que es la letra x y la letra y. Los exponentes, la x tiene el exponente 2 y la y, aunque no aparece, hay que recordar que cuando no aparece intuimos que es exponente 1. Espero no haya dudas hasta aquí. El tercer término que tenemos es la x. Aunque parece el más simple, créanme que siempre
se vuelve más complejo cuando vamos iniciando con este tema, ya que decimos, bueno, este no tiene signo, sí tiene. Es más, no tiene un coeficiente numérico, sí lo tiene. Nada más que no se lo ponemos. Aquí es como si le pusiéramos un 1. Entonces el coeficiente numérico es un 1. Variable, bueno, esa sí es visible, es la letra X. El exponente, ya vimos o ya dijimos que cuando no aparece es porque el exponente también es 1. Siempre hay confusión cuando no tenemos un coeficiente numérico o no son visibles tan rápido sus componentes de un término. Vamos con el siguiente también es positivo. Su coeficiente numérico es un 12. Tiene tres variables, que son la letra X, la letra Y, la letra Z. Exponentes, la X, aunque no es visible, es un 1, la Y es 3 y la Z es 2. Y vamos con el último. El último, su signo es negativo. El coeficiente numérico, ya dijimos que el coeficiente numérico puede ser un número entero, un número natural, un número racional o un número irracional. En este caso es 4 tercios, pues hay que ponerlo 4 tercios. ¿Qué variables tiene? La T y también tiene la Z. Maestro, ¿por qué casi siempre utilizamos la X, la Y y la Z? Bueno, regularmente la mayoría de los casos, que no es una regla, ¿verdad? En álgebra o en matemáticas utilizamos X, Y y Z. Estoy diciendo no es que sea así por obligación. Si nosotros estamos hablando de carros, pues a veces es más fácil guiarnos con la letra C. Si estamos hablando de perros, con la letra P, ¿verdad? Pero bueno, siempre decimos la fruta X. Por eso regularmente utilizamos la X, la Y y la Z. La T es más usada en física, igual que la S, pero pues no es necesario. Se puede utilizar cualquier letra. Entonces vamos con los exponentes. En este caso es 2 y el de la Z es 3. Como podemos ver, todos estos términos cumplen y tienen todos sus elementos, ¿verdad? Aunque a veces no son tan visibles, pero sí los tiene. Sí los tiene. ¿Ok? Espero que con esto quede un poquito más claro lo que es un término. Apenas vamos en esa parte, en definir qué es un término. Ahora, esto es muy importante, ya que al trabajar con expresiones algebraicas, que es lo siguiente, estas se pueden reducir al sumar o restar los términos que son semejantes, que tampoco hemos visto todavía qué son los términos semejantes. Y antes de pasar a los términos semejantes, es importante conocer lo que es una expresión algebraica. Se conoce como una expresión algebraica donde se encuentre una o más términos y los identificamos porque son separados por el signo más o el signo menos. Vamos a ver unos pequeños ejemplos para aclarar más esto. Entonces vamos a trabajar con lo que es una expresión algebraica. Ya sabemos que es un término. Un término es una parte es la unidad para trabajar en una expresión algebraica. Entonces dice que una expresión algebraica se compone por uno o más términos. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1, 4 x más x y cuadrado más 6y. ¿Cómo saber cuántos términos tiene?
Bueno, lo que nos dice es que los términos están separados siempre por un signo más o un signo menos. Si nosotros revisamos nuestra primera expresión, vamos siguiendo esta línea y vemos que aquí encontramos un signo más. Entonces después de ese signo más encontramos otro término, ¿sí? Entonces esta expresión algebraica, porque ya es una expresión algebraica, tiene dos términos. Dos términos. Y a todo este conjunto, a todo esto, es a lo que vamos a llamar expresión algebraica. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Menos 6 x cúbica más 2 xy menos 5 y. Vamos a empezar otra vez de izquierda a derecha. Vemos que aquí hay un signo, ¿verdad? Entonces esta va a ser un término. Aquí encontramos otro signo. Ese va a ser otro término. Encontramos otro signo que en este caso es menos. Y aquí vamos a tener otro término. Entonces, a todo este conjunto es al que se le llama expresión algebraica. Y como antes decíamos, término es la unidad. O sea, son las partes que lo componen. Entonces, esta expresión algebraica, ¿cuántos términos tiene o cuántas unidades? 3 términos. Espero que con esto quede un poquito más claro lo que es una expresión algebraica. Ya que nosotros vimos qué es un término y también vimos qué es una expresión algebraica, ahora es importante abordar lo que son los términos semejantes. Un ejemplo muy burdo, a lo mejor no tan correcto, lo voy a poner aquí. Voy a dibujar 3 manzanas. 3 manzanas rojitas. ¿Sí? Las 3 van a tener su tallo. Lo que podemos observar es que estas 3 manzanas son rojas. Tienen su ramita, su tallito, o como se llame. Pero la diferencia que podemos encontrar, bueno, me podrán decir que una es más chica que otra, pero a simple vista el detalle más claro es que una de ellas, aunque es una manzana, es roja, tiene su tallito, nada más tiene una hojita. ¿Sí? Aquí podemos ver que esta manzana, aunque es muy parecida, nada más tiene una hojita. Las que son más semejantes son esta y esta, porque son manzanas rojas, tienen su tallito y tienen 2 hojitas, ¿verdad? Entonces más o menos esto es lo que nos vamos a referir con términos semejantes. A las manzanas, pues mencionaba que regularmente utilizamos la letra X, Y o Z, pero podemos utilizar cualquier letra. Entonces vamos a decir que las manzanas son la letra X. Y vamos a decir que dependiendo el número de hojitas son el exponente. Entonces la primera manzana sería un exponente 1, no lo voy a poner. La siguiente manzana, como tiene 2 hojitas, la vamos a poner que tiene un exponente 2. Y la tercera manzana también tiene un exponente 2. Digamos que el tamaño, aunque una puede ser más chica o más grande que la otra, vamos a inventarnos un número. Que la primera manzana pesa 1. La segunda manzana 3/4.
y la otra manzana vamos a ponerle que pesa 4/5. Ahora, lo que nosotros vamos a definir como semejantes en realidad no nos va a interesar los coeficientes numéricos. ¿Qué nos va a importar? Pues más que nada las características. ¿Son manzanas? Sí, mira, las tres son manzanas. ¿Pero qué las diferencia? Que estas dos tienen dos hojitas y en la otra nada más una. Pues por lo tanto, esta y esta van a ser semejantes. ¿Sí? Vamos a hacer unos ejemplos para que queden más claros. Les digo, este es una forma de verlo más, pues más con, ahora sí con manzanitas. En álgebra, para que dos términos sean semejantes, deben tener exactamente las mismas literales o variables. Exactamente. Y también debe tener exactamente el mismo exponente respectivo a cada variable. Diciendo esto, ya podemos ver más claro que si estos exponentes son 1, aunque las tres tienen la x, las tres cumplen con tener la misma variable. Entonces hasta ahí todo iría perfecto. Pero checamos los exponentes. Una tiene exponente 1, la otra tiene exponente 2 y la otra exponente 2. Entonces, como tienen que tener exactamente el mismo exponente, vemos que una de ellas no cumple, que sería la primera manzanita. Entonces nada más dos de ellas, que aquí ya las señalamos, tienen el mismo exponente. Por lo tanto, estos son términos. Estos van a ser términos semejantes. No nos importa lo que es el coeficiente numérico ni el signo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando se pueda reducir o se quiera reducir un término semejante. ¿Sí? Pues para que quede un poco más claro lo que son los términos semejantes, vamos a ver 3 ejemplos y espero que con ello quede un poco más comprendido lo que son los términos semejantes. Esto es una parte fundamental del álgebra y nos va a servir para todos los cursos de matemáticas. Vamos a ver el ejemplo 1. El ejemplo 1 nos dice que es x menos 4x más 2 tercios de x. Entonces, para que sean términos semejantes, nada más nos interesan dos cosas: que las variables sean iguales y que el exponente sea igual. ¿Sí? Vamos a revisar. Entonces, las variables, todas podemos observar que cada uno de estos términos, ya vimos lo que son términos. Esta expresión algebraica tiene 1, 2, 3 términos. ¿Ok? Entonces, tenemos que checar que estos términos tengan o no tengan la misma literal o variable. Podemos observar que los tres tienen la letra X. Bueno, entonces los tres términos tienen a X como variable. Muy bien. En eso cumple. El exponente, ya hemos dicho que si no aparece es porque es exponente un 1. Y podemos observar que los exponentes, también los tres, tienen como exponente el 1.
Por lo tanto, aquí encontramos que esta expresión algebraica tiene tres términos semejantes. ¿Ok? ¿Se observa más claro? Vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos, 3x cuadrado y menos 4 xy cuadrada menos 20 x cuadrada y más 4 x cuadrado menos x cuadrada y. Van a decir, maestro, vamos iniciando y ya puso un numerote ahí grandote. En realidad es una expresión algebraica. Y esta expresión algebraica, ¿cuántos términos tiene? Vamos a contarlos. 1. ¿Cómo era un término semejante? Acuérdense, lo separa un signo menos, un signo más. 2. Perdón, un término semejante no. Un término de otro. 3. 4. 5. Entonces, esta expresión algebraica tiene 5 términos. ¿Ok? Maestro, pero aquí ya se va a complicar más. Maestro, pero aquí yo veo que no todos tienen las mismas literales, entonces ya no hay términos semejantes. No hay que confundirnos. Yo nunca he mencionado que todos deben de ser términos semejantes. No, podemos tener las 3 manzanas recolectadas en una cajita y no por eso están fuera de esa cajita, ¿verdad? Pueden estar miles de manzanas y no ser semejantes. Ok, vamos a checar. En este caso, los que tengan las mismas literales o letras o variables. Este tiene XY. Vamos a buscar otra que tenga XY. Esta tiene XY. Esta también. Esta no. Esta también. Entonces encontramos 4 términos que tienen XY como variables. Entonces, este es uno de los requisitos, que tenga las mismas variables, ¿verdad? Pero también debe tener exactamente los mismos exponentes. El primero, su exponente tiene un 2 y la y tiene un 1. En el segundo, la x tiene un 1 y la y tiene un 2. Maestro, sí son iguales. No. Aquí hay otra cosa. Si la x debe tener 2 o si la x tiene un 2 como exponente, para que el otro sea término semejante también debe tener un 2. ¿Sí? O sea, debe tener exactamente los mismos exponentes, pero en la misma literal. ¿Ok? Bueno, lo que sí podemos observar es que este término que está aquí, con este que también tiene las mismas literales, pero este podemos observar que su exponente de la x es 2 y el de la y es 1. Entonces este con este son términos
semejantes. Todas mis abreviaturas no tienen que ver nada con que se abrevie así tal cual, Esto nada más es para hacer un simple la escritura. Entonces, el otro término que tenemos aquí, que aquí voy a utilizar el color verde, ¿tendrá un semejante? No, ¿verdad? No tiene. Porque ¿qué pasa? Este término que está aquí, su exponente también es en la x2 y en la y es 1. Entonces estos tres son términos semejantes. Ok. Entonces estos tres son términos semejantes porque tienen las mismas letras y los mismos exponentes. Entonces tenemos tres términos semejantes. Los otros pues no tienen un otro término semejante, ¿verdad? Aunque son muy parecidos, pero no totalmente. Deben de ser las mismas literales o las mismas variables y el mismo exponente en cada una de las variables. Ok. Y vamos a hacer un último ejemplo. Vamos con el ejemplo 3. Nos dice 12x y cúbica z cuadrada menos 6 quintos x y z cuarta más 3 x cúbica y cuadrado z más 2 x y cúbica z cuadrada menos pi x y cúbica z cuadrada. Tampoco se van a fijar en que es que esta x está más grande que la otra. No. O que esta z le puso un palito. Tampoco, no, eso no tiene nada que ver con el tema. ¿Sale? Entonces vamos a ver si hay términos semejantes o no. Pero antes que eso, díganme cuántos términos tiene esta expresión algebraica. 1. Aquí nos separa un signo menos. Esta sería otra. Aquí nos separa un signo más. Otro signo más. Otro signo menos. Entonces esta expresión tiene 5 términos. Vamos a ver si hay términos semejantes o no. Y para ello tiene que cumplir dos cosas. Siempre las tiene que cumplir dos cosas. La primera cosa es que tenga variables iguales. Y la otra, exponentes iguales. Esto correspondiendo o que corresponda a la variable. Ok, entonces debe cumplir forzosamente las dos. Esta me cumple la mitad, no importa, las dos. Ok. Ustedes se pueden dar cuenta que en esta expresión cada uno de los términos tiene x y z. Ok. Entonces todas cumplen. Aquí los 5 términos. Los 5 términos cumplen. Entonces, no, ya tenemos 5 términos semejantes. No. Vamos a ver la parte B, que son los exponentes iguales. Podemos ver que aquí el exponente del primer término en la x es 1, y3 y z2.
Vamos a ver otra que tenga 1, 3 y 2 de exponentes. Esta tiene 1, 1, 4. No pueden ser semejantes. Esta tiene 3, 2 y 1. Tampoco. Esta tiene 1, 3 y 2. A ver. Vamos a encerrar esta con esta. 1, 3 y 2. Vamos a checar la última. 1, 3 y 2. Aquí ustedes pueden notar que aquí está el número pi. El número pi sigue siendo un coeficiente numérico, ¿sí? Sigue siendo un número. Ahorita los números, si se fijan, ni siquiera hemos visto qué números tienen. Nada más nos estamos fijando que sean las variables iguales y los exponentes iguales. Esta también tiene 1, 3, 2. Entonces esta también es términos semejantes. Los otros podemos tener, ¿cómo decir? Más pares o tercias de términos semejantes. No es que exclusivamente vamos a encontrar unos términos semejantes, ¿verdad? Pero nosotros vemos que sí tienen las mismas letras o variables, pero en esta expresión el exponente es 1, 1, 4. En esta 3, 2, 1. Por lo tanto no son semejantes. Entonces nada más son semejantes las que encerré de rojo. 1, 2, 3. Espero que esto haya quedado claro, porque esto es interesantísimo cuando nosotros vamos a reducir términos semejantes. El álgebra, una de sus formas por la que se crea es para tener una expresión lo más reducida que se pueda. Para eso sirve el álgebra, para reducir una expresión lo más pequeño que se pueda. Esto que les estoy diciendo no quiere decir que si ustedes tienen una expresión así, porque hay memes, ¿no? Reducirla no quiere decir que la vayan haciendo así. Por favor, esto no es reducir. Para esto no se hizo el álgebra. ¿Sale? Es para hacer de una expresión de 5 términos, reducirla a 3, 2, 1, los que se puedan. Vamos a ver que esta se va a reducir a 3 términos, pero más adelante vamos a ver. Bueno, como ya mencionamos, para reducir términos semejantes, esto se puede hacer al sumar o restar los que ahora encontramos como términos semejantes. Y para poder hacer esto dependemos de los signos, ahora sí, y de los coeficientes numéricos. Nada más. Las variables y los exponentes tenemos que poner los mismos. ¿Por qué? Porque por eso mismo fueron semejantes. Vamos a observar unos ejemplos para que este quede claro. ¿Ok? Entonces ya para reducir los términos semejantes, ahora sí nos vamos a fijar en el signo y en el número. Como si fuéramos a hacer una operación de suma o resta. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces el primer ejemplo que tenemos aquí, esto es para reducir términos semejantes. El ejemplo 1 dice 4x² menos 3y más 2 tercios x². Entonces, para reducir los términos semejantes, primero tienen que ser semejantes. Ya vimos que para ser semejantes debe tener que cumplir con dos cosas. Una misma variable y la otra mismo exponente. Yo regularmente lo que utilizo cuando son expresiones, pues ya más o menos observo. Esta tiene la letra X. Esta también tiene el exponente 2. Este también. Entonces para mí estos ya son semejantes.
¿Sí? Ya sé que estos dos son semejantes, pero ¿cómo reducirlos? Aquí ya nada más nos vamos a basar en lo que son los signos y los coeficientes numéricos. Para que se haga un poquito más fácil, este 4 tiene signo positivo. Lo voy a poner aquí. Este tiene signo positivo. Y este es un 2/3. Y lo que ya les mencioné, como ya vimos que son semejantes, las literales o las variables y los exponentes, no vamos a hacer nada. Ya vimos que son x al cuadrado. Lo vamos a dejar aquí, x al cuadrado. Lo único que vamos a resolver es lo que esté dentro de este paréntesis. En este paréntesis se encuentran los términos que son semejantes. ¿Ah? Aquí está. Esto ustedes ya lo saben resolver. Hay dos formas. Una es un entero, la otra es una fracción. Lo pueden convertir en fracción. Y ya hacen aquí su operación. Una forma pues es multiplicando en el denominador los denominadores. 1 por 3, 3. Ahora cruzado, 4 por 3, 12. Como en medio tenemos el signo más, lo ponemos. Y otra vez cruzado, 1 por 2, 2. En este caso nos va a dar 14 tercios. ¿Esto se podrá reducir? Pues ya no. Entonces, esta expresión en realidad son 14 tercios. Como ya resolvimos lo que está dentro del paréntesis, lo quitamos y nos queda 14 tercios x cuadrado. ¿Y qué pasa con el otro término que está aquí solito, que pues nadie quiso ser semejante con él? Pues nada más lo vamos a pasar tal cual está ahí. Menos 3y. Podemos observar que en este ejemplo 1 nosotros inicialmente teníamos una expresión de 3 términos. 1, 2, 3. Y se hizo al final una expresión de ¿cuántos términos? 2. ¿Esta ya no se puede reducir? No, porque ya no son semejantes. ¿Cómo sé que no son semejantes? Pues porque no cumple estas dos cositas, estas dos reglitas, o esto no lo cumple. Misma variable, pues ya vemos que no. Una tiene x y la otra y. Los exponentes, pues tampoco, uno es 2 y el otro es 1. Entonces hasta ahí se queda. Ese sería el resultado de reducir estos términos semejantes. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ponerle aquí ejemplo 2. Nos dice 5 x cuadrado menos 6y más 7 x cuadrado menos 3y más 5. Entonces tenemos una expresión algebraica de 5 términos. Espero que ya los hayas identificado, que son 5 términos. Entonces vamos a ver cuáles son semejantes. ¿Sale? Yo recomiendo que cuando sean muchos términos agarres colores, o si no tienes colores, bueno, cada uno de los términos los vais indicando con diferentes líneas. Por ejemplo, aquí voy a suponer que yo no tengo más colores. Entonces vemos que tiene literal x. Vamos a buscar otro que tenga literal x. Aquí hay uno, ¿verdad? Que es el más 7x cuadrado. Tienen la misma literal y el mismo exponente. Por lo tanto, esos dos serían términos semejantes. Y vamos a reducirlos. Entonces voy a poner un paréntesis. El 5 tiene signo positivo. El 7
signo positivo. Ok. Ahorita hacemos la operación. Vamos a ver si encontramos en esta expresión algebraica más términos semejantes. Vemos que aquí tenemos un menos 6y. Si te fijas, yo utilicé otro tipo de línea. Entonces aquí tenemos otra que tiene la misma literal y tienen el mismo exponente, que no les aparece, pero es 1. Muy bien, entonces aquí le voy a poner más y voy a poner los signos y los coeficientes numéricos dentro de un paréntesis. El primero es menos 6 y después tengo menos 3. Acuérdense, ya no vamos a modificar nada con las literales o variables y los exponentes, esos ya están ahí. Aquí podemos ver otro que ese pues ya no tiene pues nada de semejante con otros. Entonces este le vamos a poner tal cual. Vamos a hacer las operaciones dentro del paréntesis. Ya vimos o ya sabemos la jerarquía de las operaciones. Y si no te acuerdas, pues ahí tenemos un video que tú lo puedes buscar. Jerarquía de las operaciones. En el primer paréntesis tengo dos números que tienen el mismo signo. El 5 no tiene, sí tiene. Ahí está, más. Entonces, como tienen el mismo signo, nada más por ese hecho, que tengan el mismo signo, se van a sumar. 5 más 7 da 12. Como tienen positivo, pues aquí va un positivo. ¿Y qué? X cuadrado. Vamos con el otro. Ponemos el más de afuera. ¿Por qué puso un más? Bueno, regularmente para separar una expresión de otra utilizamos un signo más o menos. Pero para no dificultarnos las cosas vamos a poner siempre un signo más. Maestro, aquí los dos tienen signos negativos, pero son los dos. Y por el simple hecho de que los dos tengan el mismo signo se van a sumar. 6 más 3 da 9. Y se pone el signo que tengan, en este caso es negativo. Entonces pongo este negativo y le pongo de esta manera. Más 5. ¿Qué falta? Quitar pues este paréntesis, ¿verdad? Entonces el 12x cuadrada ya no hay nada que hacer. Ahora más por menos me va a dar menos 9y más 5. Y listo, tenemos nuestra solución. Y ya hicimos la reducción de una expresión que tenía 5 términos a una que solamente tiene 3 términos. Muy bien. Espero que todo esto te haya servido y no queden dudas. Bueno, nos vemos. Espero te sirva el video y no tengas más dudas.